Bueno, ahora sí, ya estamos viendo al doctor Eduardo Villarreyes, entonces vamos a continuar con la programación que corresponde a esta tarde. Lo primero que hay que hacer es agradecer a la distinguida concurrencia, los colegas del Perú y el mundo que se encuentran con nosotros en este tercer Congreso Internacional de Topología y Afines que realiza el Grupo Villarreal de la Facultad de Ciencias Matemáticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Esperamos desde ya, ¿no? Sea estas charlas, estas pláticas, estas conferencias sean del agrado de todos ustedes y bueno, poder, sigan asistiendo, ¿no? Sigan asistiendo a los eventos que vamos a seguir realizando. El doctor Eduardo Gonzalo Villarreyes Peña es bachiller en matemáticas de San Marcos, bachiller en física y licenciado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha realizado una maestría interuniversitaria en física nuclear por las Universidades Autónomas de Madrid, Universidad Complutense, Universidad de Barcelona, Universidad de Salamanca, Universidad de Granada, Universidad de Sevilla y el CSIC. Doctor en física nuclear. Su campo de estudio es la vida media de los neutrones y se ha especializado en detectores de radiación gamma del tipo centelladores y lo del estado sólido del germanio hiperpuro. En la actualidad está en varios proyectos de investigación, tanto en San Marcos como en otras universidades. Es un divulgador de las ciencias y las matemáticas. El título de esta charla lleva así, ¿no? Dice topología, invariantes y materiales. Doctor Villarreyes, puede usted abrir su micrófono y compartir su pantalla. Muy agradecido por su presencia acá con nosotros. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Se le escucha perfectamente, doctor. Vamos a compartir. Se ve el PPT, ¿no? Perfectamente, perfectamente. Gracias, gracias. Buenas tardes a todos. Muy agradecido ahí al Grupo Villarreal y a la Facultad de Ciencias Matemáticas en este coloquio internacional de topología y afines. El tema de hoy que nos va a guiar es justamente la topología, invariantes y materiales, y vamos a examinar esto de la rama tan abstracta como la topología. Tiene una de las aplicaciones muy latentes en lo que se le llama la física de materia condensada, también conocida como la física de estado sólido, y vamos a ver las relaciones que hay con las leyes y los teoremas de la topología. Esta frase que lo hace un divulgador muy conocido como es Ricardo Alberto Vasco, que nos dice que la topología tiene una obsesión: encontrar qué propiedades de los espacios, bueno, los conjuntos, permanecen invariantes bajo transformaciones continuas. Es decir, si yo tengo un espacio y lo deformo continuamente sin producir cortes, ¿qué propiedades se preservan? Esto, que es el concepto básico de topología, se va a llevar en muchos de los campos de la investigación de materia condensada en física. A pesar de que suene tan abstracto, vamos a examinar lo siguiente. ¿Por qué es importante la topología para los físicos, ¿no? ¿Qué es lo que lleva de interesante esto de la topología en el sentido de que es la rama esta matemática, la, la topología del estudio crucial, ¿no?, para los físicos, ya que a nosotros nos proporciona herramientas que permiten modelar y entender las propiedades espaciales invariables bajo deformaciones continuas? Ya sabemos nosotros, por ejemplo, si tenemos esta esfera y si fuera de plastilina, como se suele decir, la transformamos en un cubo y luego la podemos aplastar, mientras no haya huecos o no se rompan, entonces van a conservar propiedades especiales. Lo mismo ocurre que en la física. La topología la vamos a usar para describir y estudiar los fenómenos como los aislantes topológicos, que están muy de moda, ciertos materiales especiales como los superconductores, y también encontrar explicaciones para algunas propiedades anómalas en los cristales, defectos de los cristales líquidos, distribución de las cargas, etcétera, ¿no? Es justamente estas propiedades matemáticas que la vamos a llevar al campo de la interacción de los átomos y de los electrones en la materia, que pueden explicar los componentes de estos llamados aislantes topológicos o otros materiales, ¿no? El simple hecho, por ejemplo, lo conocemos como dona o aquí en el Perú como picarones, que es producir con un agujero. Si lo podemos deformar, lo podemos considerar una taza. Esas propiedades que se conservan la podemos llevar tan igual con ciertos tipos de materiales.
En la teoría de bandas y la clasificación topológica, por ejemplo, son las herramientas esenciales para estudiar, analizar, investigar y diseñar materiales con propiedades electrónicas avanzadas. Ya no simplemente como muchos de ustedes conocen, los materiales hay los conductores, los aislantes y los semiconductores, sino y hemos abarcado más y hemos investigado qué le está ocurriendo justamente por la preservación de ciertas propiedades topológicas, ¿no? Esto ha abierto unas ventanas de posibilidades de la investigación y el desarrollo de nuevos dispositivos electrónicos y justamente es el punto de partida para los dispositivos cuánticos, ¿no? Y nuevas técnicas emergentes que en este momento se están haciendo muchas investigaciones. Vamos a hablar de homomorfismo, ¿no? A pesar de que sabemos que formalmente en matemática el homomorfismo, dos espacios topológicos X y Y se consideran homeomorfos, si existe una función biyectiva, una correspondencia, además esta función junto con Sirves es continua en términos topológicos. Para los físicos, el homomorfismo, en materia condensada especialmente, cobra relevancia porque establece una equivalencia topológica entre dos espacios o estructuras geométricas, preservando siempre esta estructura intrínseca de propiedades fundamentales, tal igual como vemos este cubo si fuera de cierto material, una esfera, y si yo lo aplanaría, todos ellos siguen conservando una característica, pues debo decir homeomorfo, ¿no? Al igual pues de esta caja con un agujero, es homeomorfa con la taza con un asa o homeomorfa con nuestro donus o nuestro picarón. Igual, dos cajas con dos agujeros es homomorfa con un objeto con dos asas o dos picarones unidos. Esto en física es importante y vamos a investigar de que el estudio de estos materiales, donde las propiedades físicas a menudo están vinculadas con la topología del espacio de configuraciones, eh, esto nos permite que estos homeomorfismos van a identificar y nos van a permitir describir los sistemas y comportamientos de los materiales similares, pero con geometrías aparentemente diferentes. Esto en sí ha facilitado la clasificación y la comprensión de varios tipos de materiales en diversos contextos de la investigación, especialmente en la parte de lo que vamos a ver más adelante, aislantes topológicos, los superconductores, etc. El invariante, ¿no? Un concepto fundamental en topología, ¿no? En otras palabras, la propiedad que es constante para todos los espacios topológicos homeomorfos entre sí, ¿no? Pero en física, los invariantes, especialmente en la física de materiales, van a caracterizar propiedades resistentes a deformaciones continuas, ofreciendo una clasificación robusta de fases y materiales. Más adelante voy a hablar de fases y también de materiales, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos estos poliedros, tienen una característica fundamental que se le llama, pues, ¿no? El número de Euler de las caras, los vértices lados, siempre va a conservar en todos ellos un invariante. Las invariantes para los físicos nos van a proporcionar herramientas matemáticas poderosas, eso sí, ¿eh? Y que van a describir y entender los fenómenos topológicos en la estructura electrónica de dichos materiales, especialmente explicar y examinar los aislantes topológicos. Por algo se le dicen aislantes topológicos. Entonces, estos invariantes son importantes para la clasificación de estos nuevos materiales que se está comenzando a investigar. Algunos invariantes topológicos matemáticos, es entendido desde el punto de vista, por ejemplo, los números de componentes conectados, ¿no? En un espacio topológico invariante, dos espacios homomorfos tendrán el mismo número de componentes conectados. También se utiliza en la parte de la ciencia de los materiales el famoso género, o también en inglés genus, de una superficie. El género de la superficie es un invariante topológico que describe la cantidad de agujeros, ¿no? Entenderlo así, y nosotros podemos asumir bajo consideraciones de la física de que este género también se lleva a lo que se llama la teoría de transformaciones de fases y las fases en los materiales. También hay invariantes como el grupo fundamental de un espacio topológico, es invariante que escribe las topologías de los espacios y el útil en la clasificación de varios otros tipos de espacios, ¿no? Dos espacios y grupos fundamentales isomorfos son homeomorfos, ¿no? Y otro invariante topológico, como habíamos visto sobre para superficies compactas sin borde y ayuda a clasificar esas superficies. Entonces, ya tenemos los homeomorfismos, los invariantes, y vamos a ver la famosa homotopía, ¿no?
la idea central, ya han visto en todos estos cursos de homeotopía, es que dos funciones o caminos, como vemos acá, estos caminos que están por acá, son homeomorfos y uno puede ser deformado continuamente y en el otro dentro del espacio en que operan. En el caso de la ciencia de los materiales, la física de los materiales, la homeotopía permite identificar equivalentes topológicos bajo deformaciones continuas, revelando lo que queremos examinar, las transiciones de fases y los famosos fenómenos cuánticos que ocurren, ya sea el cambio de spin, etc. En el análisis de la estructura electrónica, por ejemplo, cuando queremos de algunos materiales, de algunos sólidos, de algunos cristales, la homotopía es crucial para comprender y predecir cómo se comportan estos, bajo ciertas condiciones, fenómenos cuánticos, especialmente estos materiales, reitero, los famosos aislantes topológicos. Esto es interesante porque esto va a facilitar la búsqueda y diseños también de nuevos materiales, analizando los distintos caminos, las distintas transiciones, los distintos fases, que digamos, las transiciones de fases, podemos examinar bajo los conceptos de homeomorfismo invariante y ahora la homotopía, la nueva búsqueda y el entendimiento de estos materiales que están siendo, desde luego, van a dar una revolución en estos últimos años. La característica de Euler, ¿no? Muy usado, un concepto también muy usado en topología. A menudo denotamos por el famoso Xi, este número entero que utiliza para describir ciertas propiedades topológicas de superficies y los famosos complejos simpliciales, le dicen, ¿no? Especialmente hay que tener en cuenta que esta característica de Euler está relacionada con la geometría de estos objetos, la topología en general, ¿no? Y entendiéndose con los complejos simpliciales a las estructuras más simples en topología y geometría combinatoria para aproximar a estos espacios topológicos y estudiar sus propiedades, ¿no? Estos simples son piezas básicas que ensamblan y forman estos complejos, ¿no? En caso de la física de materiales, nos va a proporcionar la invariante topológica que clasifica y distingue las distintas estructuras de estos materiales. En el caso del estudio topológico de la electrónica de los materiales, o sea, ya sabemos de la consideración del átomo, la capa superficial de los electrones, la característica de Euler va a ayudar a identificar y caracterizar fases, especialmente como aislantes topológicos o como conductores topológicos, justamente a través de la topología que se le conoce como la teoría de bandas. Y este concepto es importante porque en el fondo nos va a proporcionar bastantes detalles sobre el número de los huecos o nodos de los fenómenos cuánticos y que esto justamente nos facilita la búsqueda de otros materiales, porque ya podemos hacer mapas de que bajo ciertas consideraciones encontramos huecos, bajo ciertas otras consideraciones encontramos nodos, y esto nos va a permitir cambiarlo y encontrar nuevas propiedades. Esto se le llama las propiedades electrónicas avanzadas. Y este es el punto de partida para entender las electrónicas cuánticas y la ciencia nueva de materiales. El teorema de Gauss-Bonnet, ¿no? ¿Por qué es importante en la física, ¿no? Ya sabemos nosotros en la topología que establece para exclusivamente el teorema de Gauss-Bonnet un concepto matemático duro, la superficie riemanniana compacta, superficie signamétrica diferenciable, además tiene que ser orientable, la integral sobre la superficie de la curvatura gaussiana, ¿no? Esta curvatura que es intrínseca a la superficie, siempre está relacionada con la característica de Euler, ¿no? Por esa razón, nosotros usamos pues justamente esa característica de Euler-Schiff, ¿no? Es un invariante topológico, entonces hay una relación entre esa integral, ¿no? El teorema de Gauss-Bonnet es el resultado fundamental de la geometría diferencial y topológica y que relaciona las propiedades geométricas y la superficie. Nos da la integral de la curvatura de una superficie cerrada y está relacionado con este invariante topológico. Este integral que vemos justamente está relacionado por 2pi por el invariante, ese sí. Y en este caso, como por ejemplo usamos el G, el género, para una esfera, digamos género 0, y para puede ser
la figura como el picarón o el donus, o matemáticamente el toro, su género es 1, y la cantidad de huecos empieza el género 2, género 3. Entonces, esta fórmula nos va a ayudar bastante en la descripción de nuevos materiales. Y a veces entre los físicos suelen decir que las integrales de ciertas superficies, ¿no? El teorema Gauss-Bonnet nos va a decir que todas estas, por ejemplo, si analizamos la superficie íntegra de un delfín o de una vaca, es, ¿no? Igual a la integral de una esfera, y esto es igual a 4pi, ¿no? Porque todos tienen topológicamente la misma invariante. Esto va a ayudar también a la descripción de estos materiales. Y ahí viene pues ahora los fenómenos físicos que se observan de estos nuevos materiales. Empezamos con la teoría de bandas, ¿no? La teoría de bandas es una de las explicaciones más coherentes con respecto a por qué razón tenemos los materiales aislantes, tenemos los materiales semiconductores y los metales o conductores. La teoría de bandas nos va a dar una descripción detallada de la estructura electrónica de estos sólidos. Hay que entender que en los átomos pues tenemos los electrones, y estos electrones de las capas superiores no pueden saltar así de alguna manera de modo caótico, sino están ligados exclusivamente por la teoría cuántica y pertenecen a lo que se dice energéticamente a un tipo de bandas. Por ejemplo, acá tenemos lo que es la banda de valencia, que estos son los que pueden intercambiar entre átomos, y cuando es un material aislante, estos electrones no pueden saltar a una banda energética más alta que le llaman la banda de conducción, ya que hay una brecha, como se ve acá, este es en el aislante, hay una brecha amplia que se le llama la banda prohibida energética. Aislantes no puedan hacer que esos electrones conduzcan, ¿no? Porque la brecha es energética, no pueden saltar. En cambio, en los semiconductores, este es interesante porque en los semiconductores se tiene que, entre la banda de valencia, banda de conducción, el gap, o sea, esa brecha de energía prohibida, es pequeño. Eso hace que estos niveles, va a haber un nivel de referencia conocido también como el nivel de Fermi, que es el nivel energético más alto en que los electrones pueden llegar, digamos, se ha disminuido, y bajo ciertas consideraciones externas nosotros podemos hacer saltar los electrones de la banda de valencia hacia la banda de conducción. Entonces, es un intermedio de que podemos nosotros de ese material formarlo de alguna manera para que conduzca y a la vez se forme como aislante. En el caso más sencillo, los metales, que son los conductores, la banda de valencia y la banda de conducción están solapadas, hay un traslape. Eso hace de que los electrones puedan saltar constantemente y puedan permitir la conducción electrónica. Es decir, que justamente la teoría de bandas nos va a permitir entender, predecir y analizar las propiedades de la conductividad eléctrica y también de la óptica lineal y no lineal de los materiales. Y acá viene uno de los fenómenos interesantes de la física que se encontró de los materiales, es el famoso efecto Hall. El efecto Hall parte desde el hecho de que si yo tengo un material como el que está como, y lo voy a conectar a bornes, a una pila, batería o una diferencia de potencial, entonces lo que se observa es que si yo lo someto a un campo magnético, este material, los portadores de carga, en este caso los electrones, comienzan a desviarse y formar entre este material una diferencia de potencial que es medido, que se le llama justamente el potencial Hall. Esto es un fenómeno que se observa justamente por las leyes del electromagnetismo. Entonces, este fenómeno que ocurre cuando la corriente eléctrica va circulando por un material, por un conductor, y si está sometido a la acción de un campo magnético, esto hace que en el mismo conductor se forme una diferencia de potencial. Este fenómeno tan sencillo, que es el fenómeno Hall clásico, tiene un montón de aplicaciones en la ciencia y en la tecnología, ¿no? Como por ejemplo la medida de las densidades de carga, ¿no? Cómo medimos la cantidad de carga de los portadores en un cierto material. Podemos usar una corriente y medimos el voltaje Hall y podemos inferir la densidad del material. Además, esto nos va a caracterizar a los materiales conductores y semiconductores a partir del estudio de Hall. Pero viene también los problemas cuando empiezan materiales especiales sin necesidad de un campo magnético, también tienen un voltaje Hall. Entonces, comenzamos a examinar estas famosas variaciones suaves del hamiltoniano, que es el que describe el comportamiento de estos fenómenos físicos en todos los niveles, ¿no?
Acá vemos, por ejemplo, si tenemos un aislante, un estado cuántico, acá está el estado cuántico Hall, que es el efecto Hall cuántico, donde ya se va a tener que la cuantización de conducir, les decía en este caso la conductancia eléctrica de estos materiales ya no solamente de manera una dimensión, sino bidimensionales, como por ejemplo unas placas. Entonces se presenta con un campo magnético fuerte y en lugar de conservar la conductancia continua, lo que se observa en estos materiales es justamente la discreción de que pasan los espines en una dirección y no en otra dirección, ¿no? Entonces, este es interesante porque se comenzó a modificar su topología bajo ciertas condiciones y se podía llegar a enlazar electrones que pasan de electrones de valencia y pueden saltar ese gap, esa región prohibida y formar los electrones de conducción. Entonces, esta variación de los materiales es fundamental para comenzar a examinar de cómo puedo hacer las variaciones y cómo puedo explicar el comportamiento de estos electrones que pueden saltar y pasarse de semiconductores a conductores o de conductores a aislantes. Entonces llegamos aquí a la parte neurálgica de la aplicación de esta rama de la matemática y la topología a la física, ¿no? A la física de los materiales como el famoso los aislantes topológicos, ¿no? Los aislantes topológicos tienen la característica importante, y ya sabemos que un aislante, en el sentido, ¿no?, estricto de la teoría de bandas, sus electrones pues tienen un nivel energético que no pueden superar esta barrera llamada justamente la brecha prohibida o el gap, ¿no?, para que estos electrones conduzcan, ¿no? Entonces, la característica del el efecto Hall cuántico es que bajo un campo magnético externo o bajo ciertas propiedades yo puedo orientar sus espines y hacer que algunos electrones salten y comiencen a conducir, ¿no? Entonces, todos estos electrones están encerrados, no llegan a la banda de conducción, pero si yo les pongo un campo magnético, puede haber algunos que salten y comiencen a conducir. El aislante topológico tiene esa característica de que pueden algunos electrones saltar de la banda de conducción y luego bajar, y eso hace de que los espines puedan coincidir en una dirección y otros en otra dirección. Y esto implica que el aislante topológico exclusivamente, porque ha cambiado sus propiedades topológicas de la superficie de los materiales, exhiben únicas propiedades si analizamos solamente la conductividad eléctrica. Estos materiales son aislantes en su interior son aislantes, o sea, si tenemos, por ejemplo, un tubo de ese material, en el interior son aislantes, pero en su exterior permiten la conducción, o sea, son conductores en el exterior. Lo significa que permiten justamente que las cargas eléctricas atraviesen. Ellos tienen propiedades de borde, es interesante, que también permiten la conducción y cargas a lo largo de las superficies y los bordes y se escriben justamente con todas las características de la topología, los invariantes, los homomorfismos. Y ahí es donde vamos a entrar a tallar de por qué razón ha permitido el desarrollo de los materiales, ¿no? Bajo las teorías de los aniones, por ejemplo, las partículas Majorana, y a los materiales también, aparte de los aislantes topológicos, también se tiene lo que se le llama los materiales como gaplets, ¿no? Los gaplets es donde la energía no tienen ese gap, ¿no? O sea, al no tener ese gas, la región prohibida, entonces estos materiales en su estructura electrónica pueden ser metales, semimetales, en algunos casos materiales con bandas de energía que pueden tocarse, ¿no? La topología en Z2, por ejemplo, de los materiales de conducción, acá se habla bastante de la intersección de números pares o impares. Esto es importante para determinar en su configuración, y eso hace de que, de acuerdo a esta configuración, tengamos materiales de varios tipos, especialmente los bidimensionales, ¿no? La banda de conducción, entonces estos electrones van saltando de alguna manera y describen distintos tipos de materiales y nos pueden ayudar a caracterizarlo a partir del efecto Hall cuántico, ¿no? Se puede tener, por ejemplo, los famosos semimetales de Weyl, ¿no? También se conocen a estos, los semimetales de Weyl como semimetales nodales o semimetálicos, se le dice, ¿no? Es importante porque son un tipo de material en la física de materia condensada que existe propiedades electrónicas únicamente relacionadas con la presencia de estos puntos de intersección, ¿no? De cruce nodal en la estructura de banda. Bajo estas consideraciones, en estos puntos de intersección en la estructura de banda se vuelven conductores
o en otros se vuelven aislantes. Por eso estos nodos también se le llaman los nodos de Weil y son puntos, si hablamos ya de manera topológica, de los espacios de momento, ¿no? En lo que la banda de energía se cruzan linealmente, creando lo que se le llaman también las singularidades de estructura de banda, ¿no? Donde hay unos huecos, ¿no? Del modo que se observan. ¿Cómo ha ido evolucionando el efecto Hall? La evolución del efecto Hall, descubierto en los años 80, el efecto Hall cuántico, de la dirección, de la cuantización de ese voltaje Hall, ¿no? El efecto Hall exactamente se relaciona con la teoría de números y también con la topología, y se basa exactamente en esta cuantización del momento angular, ¿no? Orbital, debido a cómo se configuran, como se muestra en la figura de acá, los electrones. De acuerdo a cómo se configuran electrones, entonces hay justamente la cuantización de ese momento angular. Lo observamos en el plano bidimensional y la presencia del campo magnético, ¿no? Luego tenemos el spin Hall cuántico, en el 2007 fue investigado, de que estos conservan ya la cuantización del spin magnético, pero sin necesidad de un campo magnético externo. Fue un gran descubrimiento que sorprendió mucho a los físicos y se comenzó a teorizar a partir de los invariantes topológicos de la superficie. Y calzó preciso, ¿no? Calzó precisamente para explicar el spin cuántico Hall, ¿no? Luego, en los años 2012-2013, se comenzó a detectar experimentalmente anomalías del caso Hall, donde ya el mismo material podría dar un campo magnético y se tenía inversiones de los spines. Se comenzó también a modelar y calzaba perfectamente con la teoría topológica. Esto fue algo de una manera muy aleccionadora, y permitió el desarrollo de nuevas teorías, nuevos grupos de investigación que comenzaron a examinar ya la topología y explicar los materiales, los cristales, los metales, los conductores, bajo estos órdenes e investigaciones nuevas. Entonces, si vemos acá la distribución, por ejemplo, energética del aislante del conductor, ¿no? El aislante del conductor, si este es el nivel de valencia, este son la banda de valencia, el nivel energético, y acá está la banda de conducción, siempre están ellos separados por este nivel prohibido, inclusive a partir del nivel de Fermi. La idea fundamental es que en los metales la banda de conducción y la banda de valencia están, ¿no?, solapados, por lo tanto los electrones pueden saltar constantemente y eso hace de que haya la conducción eléctrica, lo que le llaman la propiedad de la conductividad. Entonces, los aislantes topológicos tienen esa característica de que son muy parecidos a un aislante o un semiconductor, pero tienen regiones donde los nodos pueden hacer, y acá podemos tener, como habíamos dicho, de este material es un aislante en el interior, pero en el exterior se vuelve conductor porque hay justamente nodos de los electrones pueden pasar de una u otra topología. Y el semimetal topológico tiene más uniones y puede haber unas características distintas. Entonces, todos estos materiales se describen de una manera coherente, de una manera dura, mediante solamente el estudio de los homeomorfismos, de los invariantes, de la homeotopía, de las características, ¿no? Entonces, eso permitió que, si nosotros ya comenzamos a modelar mediante ordenadores, mediante computadoras, las consideraciones energéticas, los nodos y los cruces, podemos ya predecir el comportamiento de otros materiales. Entonces, los laboratorios se comienza a, bajo ciertos criterios, el análisis energético y de bandas. Pasemos a la parte de las transiciones de fase, ¿no? Que es uno de los efectos que se observa mucho en la física de materia condensada, también llamada. Los efectos de transición de fase lo hemos visto nosotros de los fenómenos cuando se pasa de la fase sólida, por ejemplo, un hielo, le metemos bajo ciertas condiciones, bajo la presión constante, pero podemos darle energía en forma de calor, entonces el hielo cambia su fase y se vuelve en líquido. Eso tiene que ver con las consideraciones de su ordenamiento molecular, la energía
que transforma el calor, rompe esos enlaces y eso comienza entonces a la fase líquida. Y si yo le sigo dando más calor al líquido, rompe esos enlaces, esas interacciones, fuerzas y se convierte en gas. Y si bajo ciertas condiciones sigo dando más energías, los electrones de esas moléculas pueden ser arrancados y nos queda lo que es el plasma. De modo inverso, si yo comienzo a bajar la temperatura bajo consideraciones experimentales más complejas, bajar temperatura inclusive no solamente es colocando un cuerpo frío, sino también se puede bajar temperatura quitando energía o comparando mediante láseres, se puede hacer, ¿no? Entonces, lo que se obtiene así es justamente la predicciones de Bose-Einstein, los famosos condensados. Si yo bajo temperaturas muy cercas al cero absoluto, al 273 Kelvin aproximadamente, entonces se va a tener otra fase. Y eso ha abierto de que en ese estado los espines se confinan en un plano y ahora todo el sistema se comporta de manera colectiva, ¿no? Todos sus átomos se comportan de manera colectiva con un solo spin, ¿no? Es lo que los científicos descubrieron que estas famosas transiciones de fase nos van a permitir, desde solamente sólido, líquido, gaseoso y plasmático y los condensados de Bose-Einstein, nos van a permitir a nosotros comprender y entender el comportamiento de la materia de una amplia gama de condiciones, ¿no? Porque nosotros podemos, no solamente en este caso, el ejemplo he puesto cambiar la temperatura, pero también podemos cambiar las presiones y otras consideraciones termodinámicas. No solamente el cambio de sólido, líquido y gaseoso, sino se encuentra, por ejemplo, en los condensados, y esto es el punto de partida para estudiar otros materiales, ¿no? Tenemos las transiciones de fases, no solamente las que estamos viendo, sino podemos hablar de las transiciones de fases de ferromagnética a paramagnética, ¿no? Entendido de que el ferromagnetismo es el comportamiento de los materiales como el hierro, níquel y cobalto de atraer ¿no? O mejor dicho, ser sensibles a los campos magnéticos, ¿no? Tengo un material y le pongo un campo magnético, esto se atrae. Y luego nosotros podemos hacer una transición de fase solamente, por ejemplo, con el calor de que ese material que era ferromagnético se vuelva, por ejemplo, un paramagnético. O sea, si se le acerca un imán ya no se atrae, ¿no? Las transiciones también hablamos de superconducciones y transiciones normales. Entonces, en física encontramos bastante el estudio de las transiciones de fase para investigar, examinar y analizar los materiales. Esto es importantísimo, ¿no? La transición de desfase en el caso de los materiales a muy baja temperatura se comienza a observar con el cambio abrupto y significativo. Eso es lo que se observa a nivel y ya se ha visto esta materia bidimensional. Si esto está en una sola fase, estarían, por ejemplo, los espines en una dirección, pero se podía observar si hubiese un campo magnético externo o ellos mismos aparecer estos famosos vórtices contrarios, ¿no? Entonces, estos vórtices contrarios aparecen en el material a medida que se comienza a alterar los parámetros. Y esos parámetros que yo puedo alterar externamente, como son los parámetros de la temperatura, los parámetros de la presión o los parámetros del campo magnético, hacen que aparezcan justamente la pareja de vórtices, ¿no? Y estas parejas de vórtices se pueden explicar mediante las invariantes y mediante las características topológicas. Durante la transición de fase, el material experimenta un cambio en la organización a nivel microscópico. Entonces, fundamental, ya que refleja los cambios microscópicos en propiedades cada vez de, por ejemplo, que si antes tenían los espines en una sola dirección, al cambiar y aparecer estos vórtices, digamos, si estos fueran conductores, ahora podrían ser aislantes, ¿no? Este cambio de los vórtices hace de que cambien las propiedades de conductibilidad. También pueden cambiar las propiedades de magnetización, también pueden cambiar las propiedades de densidad y otras propiedades que se observan en los materiales. Entonces, el cambio de fase también se puede modelar mediante los aspectos de la topología, ¿no? Entonces, en la topología de los materiales, es importante destacar, por ejemplo, que se siguen ligando la base teórica de, por ejemplo, la curvatura gaussiana en geometría. Podemos examinar los detalles, por ejemplo, en el caso de los estudios del comportamiento de los materiales, como hemos visto,
especialmente en la banda de valencia y en la banda de conducción, entonces nosotros podemos modelar. También aparece lo que se le llama la famosa curvatura de Berry en la teoría de bandas. Esto es fundamental, por ejemplo, esta famosa curvatura de Berry para las teorías de bandas, esas curvas que pasan y enfocan en los nodos de Waite. Toda esa descripción matemática está muy bien establecida. Y también aparecen las consideraciones de los hamiltonianos de llevar a los campos magnéticos de una u otra manera, inclusive los materiales que generen los propios campos magnéticos debido a las características de los vórtices de los electrones que giran de una manera o tienen inclinación de espines. Esto fue lo que comenzó a dar pie desde los años 70 y 80 a muchos físicos, como por ejemplo el famoso Turles, Helmont y Nightling comenzaron a fijar esta integral. Esta integral que encontraba en muchos materiales le llamaron justamente el invariante de Scherr. Este invariante de Scherr basa la parte fundamental en esta n. Esta n es justamente la famosa invariante TKNN, Thules, Coulomb, Nightingale y Nilk. Entonces ellos comenzaron a investigar estas integrales, estos invariantes en los materiales, comenzaron a probar que todos ellos tenían unas características especiales y luego comprobando con la topología encontraban pues que todos tenían topologías distintas, ¿no? El número de Scherr que aparece acá, esta integral interesante, es una cantidad topológica que en física de materia condensada desempeña un papel, pero fundamental, crucial, ¿no? En la física de materiales. Entonces, siempre se encuentra esto, y especialmente en los contextos topológicos de materiales bidimensionales, ¿no? También aplica, ya sería un poco más complejo, y ya tendría que hablar de todo lo que es ya volúmenes, ¿no? La topología ya de volumen, ¿no? Las propiedades topológicas de la teoría de bandas de un material y en particular está asociada siempre a la teoría de bandas bidimensionales con estructuras de bandas no triviales, ¿no? Entonces este invariante de Scherr está ahí, ¿no? Y es interesante porque esto hace de que los términos matemáticos, como hablamos, sea al final los materiales topológicos tengan lo que se le llama una topología robusta, ¿no? En el sentido de matemáticos, si hablamos, las propiedades robustas y en el sentido físico es que si hablamos de un material topológico como que es conductor en su superficie y es aislante, es robusto porque bajo cualquier modificaciones, perturbaciones, estos cambios locales de un sistema no se ven alterados, ¿no? Entonces es interesante en los materiales, ¿no? Entonces tiene bastante relevancia esta integral y la invariante de TKNN. Aparece también el estudio del famoso número de Scherr. Este número de Scherr lo definimos como el conjunto de bandas electrónicas en el espacio de momento para cuerpos bidimensionales, donde aparece en esta ecuación, que es justamente una parte de las integrales, y donde aparece la conductividad de los materiales, ¿no? La constante topológica n es el número de Scherr, y la carga electrón, y h el número de Planck. Este número, en el fondo, el número de Scherr, que es esta, es un invariante topológico, y justamente este invariante topológico, si aplicamos esto en los distintos materiales, nos va a caracterizar la topología de las bandas electrónicas en los términos de las estructuras de los espacios de momento, ¿no? O sea, es un invariante que nos clasifica muy bien las estructuras. Entonces, algo fundamental en todas las explicaciones de los materiales que queremos ver a nivel cuántico, ¿no? Y esto permitió también explicar otros fenómenos que habían quedado en el tintero, como los fenómenos del Hall cuántico y los fenómenos de la perturbación anómala del Hall cuántico. Es por esa razón que se asocia, por ejemplo, el aislante trivial que conocemos. Un aislante es el que tiene su estructura de valencia, la banda energética de valencia está separada por un GAT y ahí está la banda de conducción. Entonces, estos electrones no llegan a tener energías para pasar a un nivel de conducción. Tenemos entonces que están separados y nosotros podemos hacer una equivalencia topológica como si fuera de una esfera, ¿no? Con un Genius 1. Entonces, su conductividad es cero. En cambio, un aislante topológico tiene una característica de que
el Genius, por ejemplo, si hacemos la comparación, un Genius 1, va a tener el número de share y eso hace de que ellos puedan conducir en distintas superficies topológicas del material. Entonces, esto permitió a nosotros llevar la parte matemática a la física, primero teórica y luego experimental, y dar una explicación de los materiales que se estaban descubriendo en estos últimos años. Es así que se comenzó a explicar de modo más coherente la parte del efecto Hall cuántico de spin, el QSH. Se comenzó a hablar de las invariantes, de la topología, de los semimetales, de los niveles Fermi de transiciones. Todo eso podían explicar de manera más coherente. El pozo cuántico de mercurio-telurio, que tenían a ver una anomalía, explicado por Lonekan en el 2007, y cuando a algunos materiales no se le aplicaba campo magnético externo, pero se formaba el efecto Hall, es decir, que cuando pasaba corriente eléctrica había un voltaje o una diferencia de potencial entre esos materiales, ¿no? Se desviaban. Entonces se comenzó también a explicar con eso, ¿no? También se puede explicar el fenómeno de acoplamiento spin-órbita, el SOC que se le conoce, y si no hay flujo neto de carga, pero sí hay spin, también se tuvo que explicar todas estas características, ¿no? Y este fue pues el punto de partida de estos científicos, de estos investigadores teóricos, especialmente Toulouse, que comenzó a investigar los aislantes topológicos en distintos teorizados, otros grupos también, y llegaron pues a la conclusión de que se podía hacer no solamente aislantes topológicos, sino explicar, y eso les permitió ganar el Premio Nobel de Física en el 2006 por sus trabajos. David Toulouse, F. Duncan Hanley y Michael Kostlersley en el año 2016 recibieron el premio Nobel, como dice la escuela sueca, por los descubrimientos teóricos de las transiciones de fase topológica y las fases topológicas de la materia. Entonces, todos ellos hicieron contribuciones teóricas, cada uno de los grupos. Hubo también un investigador ruso que ya falleció, que contribuyó bastante, especialmente en los números de Sher, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Inclusive, esto está relacionado con investigaciones como la teoría de los aniones, ¿no? Las partículas cuánticas que obedecen estadísticas diferentes a las partículas clásicas, ¿no? O sea, no obedecen a la estadística de Bose ni tampoco a la estadística de Fermi, ¿no? También están ligados investigaciones a las famosas partículas de lo que se le conoce como las partículas de Majorana, ¿no? También conocido como los famosos fermiones de Majorana, los fermiones de Majorana neutrales le llaman, ¿no? Pero hay teorías de los materiales que se pueden explicar a partir de ese detalle de los fermiones de Majorana, ¿no? Una surge la identificación, ¿no? Si ya tenemos ciertos materiales que los hemos procesado, ¿cómo lo podemos identificar si son materiales topológicos, ¿no? La verdad es que se puede identificar los materiales topológicos de varias maneras. Y una de las maneras es, para materiales con interacciones débiles, por ejemplo, se calcula su estructura de bandas, ¿no? La estructura de bandas, la banda de conducción, el GAT y la banda de valencias, y se realiza la integral sobre la curvatura de sido a lo que habíamos nombrado el teorema de Gauss-Bonnet, ¿no? Esa, la integral de la invariante del Genius, ¿no? Entonces, si yo integro sobre la curvatura de Berry, entonces ese espacio de parámetros se convierte en espacio de momentos y es así donde depende de esta integral, me va a dar si este es un material topológico o no, ¿no? Si tiene consideraciones topológicas, ¿no? Bueno, esto lo que le quería contar con respecto a toda esta parte de las relaciones de topología invariante y, y materiales, ¿no? No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud. A ver, ¿alguno de los asistentes tiene duda o algo que quiera consultarle a nuestro gran amigo, el doctor Villarreyes? Por favor, ¿alguien tiene alguna consulta? Pueden levantar su micrófono nomás con toda confianza y hacer la pregunta respectiva o algún comentario con respecto a la magnífica charla que nos acaba de dar mi gran amigo Eduardo Villarreyes, gran amigo de matemáticas, que lo conocemos muchos años, por supuesto, Eduardo. Sí. Sí, sí, un gustazo ha sido siempre. Yo siempre he estado ahí después que viajé y ahora
estoy integrando el grupo de investigación en física nuclear y afines también, ¿eh? Podemos investigar más cosas, cuestiones teóricas, no solo de materiales, sino de comportamientos de los núcleos atómicos, que está también bastante en boga, ¿no? Les invito de repente miren, algo que en los años 60 parecía tan caído de los pelos, explicar topológicamente los materiales, poco a poco se fue descubriendo que encajaba perfectamente, ¿no? Encajaba perfectamente a estos detalles de las explicaciones de los niveles, digamos, ¿no? De los niveles de la teoría de bandas, el efecto Hall cuántico, ¿no? Entonces, está abierto ese camino, ¿no? Y podemos usar más herramientas para explicar muchas cosas que en el sentido de fenómenos nucleares está sin explicación. Por ejemplo, a ciertas anomalías, el caso de la vida media del neutrón, ¿no? Todo el mundo conoce que el neutrón está en el núcleo, el neutrón en el núcleo es estable, pero cuando por ciertos motivos, especialmente salen los núcleos fuera del átomo, el núcleo va a decaer. El neutrón, perdón, el neutrón que sale del núcleo decae en un electrón, en un protón y un antineutrino. El tiempo promedio es uno de los enigmas que se está investigando porque en un experimento el tiempo promedio del decaimiento del neutrón nos da 880 segundos, 800 más o menos un segundo, y en otros experimentos 870 y tantos segundos. Esa diferencia de tiempos de un experimento A y un experimento B se le comenzaba a llamar como anomalía de la vida media del neutrón. Algunos están estudiando ya matemáticamente el comportamiento del núcleo atómico, que es algo muy complejo, que tiene muchas variables, inclusive dando modelos topológicos del núcleo. A ver, ¿qué cosa está pasando topológicamente en el núcleo, ¿no? Es cierto que ha salido esta investigación. Bueno, ha quedado perfecto, todo ha quedado claro. Agradecemos a doctor Villarreyes. Ahora le vamos a hacer entrega virtual por ahora de su certificado. A ver, por favor, el soporte. Ahí está, Eduardo, en mérito a tu brillante exposición. Te agradecemos infinitamente esa gana de compartir tu conocimiento con nosotros y esperamos pues poder contar contigo en los próximos eventos que realizamos. Muy agradecido, Eduardo. Esperamos entonces verte pronto. No, gracias a ustedes, a todos, a lo del grupo, ¿no? En este tercer Congreso Internacional de Topología de Fines, y gustoso, ¿no? Y también invitarlos a compartir y también de repente a hacer un grupo interdisciplinario, porque tenemos bastantes cosas teóricas que nos gustaría analizarlos matemáticamente, y como yo conozco también la de la carrera, me gustaría también interrelacionar con ellos, ¿no? Gracias a ustedes. Muchas gracias. Hay una, Entonces, Alfred, Yerena, hay un participante, Carlos Arrea, que está con la manita levantada, no a sé ver, si querrá. una pregunta si es que... Sí, una pregunta. Entonces, así checando aislantes topológicos, digo, mencionó que se puede medir tanto si los neutrinos son Dirac o Majorana, se pueden medir algunas otras propiedades, por ejemplo, de decaimiento doble beta de neutrinos o así, con un estudio topológico de materiales. Bueno, no que yo sepa se pueda medir, eso ya es un poco más difícil, pero en el caso de los materiales se ha medido estos detalles, pero el decaimiento beta ya es algo un poquito más complejo porque ya tendría que ver, en el caso del decaimiento beta es un decaimiento a tres cuerpos. Ya estaría más en la teoría de las ecuaciones diferenciales, en el caso de lo que se le conoce porque el decaimiento beta del electrón, por ejemplo, el decaimiento de la conservación ya es a tres cuerpos, ¿no? Y es un poco más complejo, ya escaparía el campo de la invarianta de bajo ciertas condiciones. No sé Vale, si ya muchas tiene... gracias. Sí, sí. Entonces, esa fue la participación del doctor Villarreyes. Muchas gracias. Gracias, Nos vemos Irena, muy pronto, Eduardo. amable. Un abrazo, un Ya, abrazo. listo, estamos, gracias, Esperamos. muy amables a todos ustedes, a tu público. Gracias a todos. Hasta luego.